Ya, ahora sí. Hola Lourdes, Buenos un gusto. días, gusto compartir Yo soy Admitza Ayala. He querido contactarte te hemos querido contactar para realizarte una entrevista, viendo tu trayectoria profesional. Nosotros somos muy admiradoras tuyas. Gracias. Y queríamos justamente realizar una entrevista con tu persona, porque nos parece importante la trayectoria que has tenido, tanto personal, profesional, y que nos puedas tal vez dar algunas luces en esta temática, ¿no? Claro que sí, por eso estamos. Y hablando de luces, he sacado mi nuevo libro titulado así. ¡Ay, qué lindo! Sí. Yo conocía la de tus poesías. Juntamente con ese he sacado un cuento infantil que es Luces, eso es dedicado a mi sobrina, la primera sobrina, y es donde cuento toda la experiencia de vida, inclusión mía con ella, y es un cuentito infantil juvenil para que se crezca en una sociedad más inclusiva. Así que de todo eso podemos estar comentando. ¿Cuántos somos los que vamos a participar? ¿Sabes? Alejandra, te doy la palabra, por favor. Primero, buenos días, Lourdes. Es un gusto conocerte. Buen día, para ponerte en contexto, ¿no? Nosotros somos profesionales que estamos en un diplomado dirigido a la educación superior. Es decir, somos formadores de formadores, ya sea de futuros maestros, futuros profesionales. En este sentido, estamos ahora abarcando la educación inclusiva a partir del nivel universitario. Es decir, cuál es la realidad en Bolivia, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son las dificultades que tenemos. Y es por ello que decidimos buscarte para ver tu experiencia, tanto como estudiante y como profesional, en el paso con tu discapacidad por todo este ámbito en nuestro país. La idea es que nos puedas brindar tu perspectiva, también tal vez una reflexión sobre este tema. Claro, muy bien, muy de acuerdo, atenta a lo que requieran. Bueno, Lourdes, yo quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Quién es Lourdes Cecilia Tamayo Nava? Lourdes Cecilia Tamayo Nava primero es Ceci. Así me llaman todos, así me llamo también yo. Es una mujer emprendedora, una mujer sensible, una mujer luchadora y una mujer que logra lo que quiere, que no tiene barreras. A veces me dicen, no, tienes un cuerpo muy frágil, pero tus ideas vuelan. Y es el Lourdes Cecilia Tamayo Nava. Soy una tortuguita que tiene alas de mariposa y vuelo con mis alas rotas. Gracias. Ceci, ¿no? ¿Te podemos decir Ceci? Sí, Ceci. Ceci, ¿nos podrías hablar un poco sobre las características, por ejemplo, de la discapacidad que tienes? Ya. Yo tengo una parálisis cerebral de nacimiento, que es más conocida como la PCI. Esta parálisis cerebral se da en el momento de nacer por la falta de oxígeno que ha tenido mi cerebro. Entonces, ha afectado a las áreas motoras y del lenguaje, que en muy raros casos pasa esto. El 70% de las personas con PCI tienen discapacidad intelectual o múltiple discapacidad. En mi caso, al nacer, he sido afortunada porque solamente ha afectado la parte física, el equilibrio, el movimiento y
Bueno, y la postura, ¿no? Que son las tres grandes afecciones que tengo en mi caso. Más allá de la parálisis cerebral, ha ido deteriorándose en otra discapacidad que la adquiero hace 2 años. Hace 2 años ya, con todo el recorrido que he hecho en mi vida, me viene la epilepsia, la discapacidad que ahora me está acompañando. Con la epilepsia he vuelto a reaprender muchas cosas, como es la aceptación, el ponerme realmente límites, más cuidados, porque antes no era una chica con límites, no, era una persona muy desenfrenada quizás, porque hacía todo lo que quería, no me restringía de nada. Pero ahora sí estoy aprendiendo a hacer aquello, porque la epilepsia es una discapacidad invisible. En cambio, la PC era algo controlable, que yo podía controlar, que yo he podido manejar, que yo la puedo manejar con un apoyo de mi bastón o con un apoyo físico de alguna persona, logro realizar todo lo que me propongo. Pero la epilepsia viene en cualquier momento y corta cualquier actividad. Es así que por ello he dejado de trabajar laboralmente en instituciones públicas, ¿no? Y ahora me estoy dedicando más a la parte de consultorio, a escribir libros y hacer estas charlitas que me encantan compartirlas con gente joven como ustedes. Gracias, Ceci. Quería saber, por ejemplo, ya yendo a nuestra temática, ¿cuáles fueron las dificultades que afrontaste en tu educación universitaria? ¿En la universitaria? Sí. Ya. Mira, primero te voy a hablar de la barrera actitudinal. En mi época, van a decir así, no había todavía esta ley del ingreso libre a personas con discapacidad, como ahora hay. Hablar de discapacidad en educación superior era como un tabú. Era como hablar de sexualidad en los hogares o familias, porque siempre nos han considerado personas extrañas, personas extraterrestres e inferiores. Entonces, ¿cómo vas a llegar a una educación superior? Y más en el caso de la discapacidad y siendo mujer, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar? ¿Por qué quieres estudiar? Entonces, ya veías ahí la barrera actitudinal de la sociedad, que pese a tener yo mi capacidad de poder entrar a la universidad, he hecho vestibulares, los he aprobado, siempre he tenido buenas notas, no es por jactarme, pero así ha sido. Ese ha sido un aliciente para mí para continuar la universidad y decir, yo quiero llegar a ser profesional, quiero llegar a ser psicóloga. El llegar a ser psicóloga ya lo tenía decidido desde que yo tenía 12 años, porque gracias a Dios he tenido una psicóloga desde los 3 años. Psicólogas, educadores especiales, fisioterapeutas, un equipo multi e interdisciplinario que han trabajado conmigo. A partir de mi familia, obviamente, que ha sido el eje central, el eje fundamental, que han trabajado con, para y bueno, para Cecilia, ¿no? Siempre ellos
se han volcado a mí. Porque con relación a la infraestructura, ¿tú crees que la universidad estaba con la capacidad de poderte brindar esa infraestructura o ese espacio de protección? Bueno, esas son las barreras arquitectónicas de las que te hablaba, ¿no? Desde las arquitectónicas hasta las actitudinales. Imagínense, mi carrera es en el piso 10 y es en la casita de Sopocachi de la Plaza Baroa, donde hay N gradas, no hay ascensor en la casita, y en el piso 10 muy rara vez llega el ascensor. Imagínense cuando tenía clases 7:30 de la mañana y el ascensor parado, no, sin funcionar. Entonces, ¿qué hacía yo? Era una limitante para mí, porque si mis compañeros llegaban en 5 minutos corriendo, a mí me tomaba pues 15 minutos, media hora, y perdía media clase. O a veces perdía todas las clases de las 7:30. Y era una barrera realmente que ha influido muchas veces en limitarme hasta el aprendizaje académico, ¿no? Porque no llegaba a esa clase y la perdía. Y una clase perdida es perdida, aunque te pasen apuntes, o sea, si tú no estás allí, no tienes la opción ni la oportunidad de captar como tú sabes captar. Todos tenemos aprendizajes diferentes. Por ejemplo, a mí me encanta tomar apuntes en jeroglíficos, ¿no? Porque tengo una escritura muy lenta. Entonces sé abreviar, sé dibujar, pero todo para mí. Y ese cuaderno, lastimosamente, nadie lo entiende. Solo yo. Digo lastimosamente, porque a veces mis compañeras también se enojaban, ¿no? Porque me decían, pensaba en sus apuntes. Y yo, sin querer, queriendo, toma. Y obviamente no entendían. Tenía que dictarles. Y bueno, esa es una barrera física, ¿no? Que hay. Ahora, en cuanto a las barreras académicas, no he tenido barreras académicas. ¿Por qué? Porque ha habido docentes que se han brindado para hacerme dar un examen oral, por ejemplo, donde yo podía responder en el tiempo adecuado y en el espacio necesario, porque en mis exámenes escritos tardaban mucho. Pero ha habido también otros docentes que me han prohibido viajar, que me han mandado a segundo turno por sus taras mentales, ¿no es cierto? Entonces, todos aquellos obstáculos y aquellas ventajas hay que trabajarlas desde la sensibilización, como lo estamos haciendo ahora. Porque si no conoces una realidad como docente, no sabes enseñar. A ustedes, por ejemplo, al curso de ustedes, se les va a presentar muchas personas con discapacidad. Porque ahora ya estamos con el acceso libre a la universidad, con el ingreso libre. Donde tenemos que conocer todos los tipos de discapacidad para comunicarnos con todos, ya sea una persona sorda a través del lenguaje de señas, una persona ciega con tiempo y espacios necesarios, una persona con discapacidad física, todas las experiencias que les voy a ir contando, una persona con discapacidad intelectual,
que necesita más visualizaciones, necesita ser más visual. Entonces, para realmente hacer inclusión, tienen que romper esas dos barreras principalmente, la académica y la actitudinal. Porque ¿de qué nos sirve hacer una currícula adaptada? Lo que decían antes, ¿no? Las adaptaciones curriculares. Si no sé hacer una adaptación actitudinal, si no sé tratar con mi estudiante con discapacidad, si no sé llamarlo por su nombre, si no conozco sus necesidades, si no conozco sus obstáculos y no conozco sus debilidades, como también sus capacidades para exigirle al igual que los demás, pero con diferentes estrategias. Y esto es bien difícil de entender, porque creen que por tener una discapacidad somos los pobrecitos. Como no puede, le daré. No, ahí también nos estás haciendo un daño, porque al igual que tú, quiero ser profesional y poder aportar de la misma manera en que tú lo haces, con todas mis posibilidades y características. Y para ello tengo que saber lo mismo que tú sabes. ¿No es cierto? Por eso es que, por ejemplo, como les comentaba antes, yo he sido excluida de un viaje de trabajo de campo. Esa experiencia me la he perdido. ¿Y culpa de quién es? ¿Del docente formador o del estudiante con discapacidad? ¿De quién es? Les pregunto, para que sea un poquito más interactivo. Bueno, si lo vemos de esta perspectiva, habría que decir que en esta ocasión ha sido el docente, ¿no? Es decir, si yo me pongo en esa situación, yo estoy viendo que para el desarrollo de mis contenidos, de mis clases, es necesario hacer esta salida de estudio. Entonces debería considerar todas las necesidades de mis estudiantes, incluyendo la persona con discapacidad. En este caso tendría que hacer una planificación previa. ¿Dónde estoy yendo? Si tiene todos los accesos necesarios para que mi estudiante pueda participar. Poder preguntarle a ella, planificar con ella qué necesita, qué no puede, para que tenga el tiempo necesario, porque obviamente necesitan un poco más de tiempo para poder organizar el apoyo que necesitan, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo principal, ¿no? Más que buscar culpables, ver maneras. Exacto. Es bien importante lo que tú dices, ¿no, Alejandra? La planificación. Y dentro de la planificación tienes que tomar en cuenta las capacidades de todos tus estudiantes. Pero también no te tienes que limitar a que tu planificación esté limitada por el estudiante con discapacidad o limitar al estudiante con discapacidad. Por ejemplo, si se tiene que jugar un partido de fútbol en la materia, pues adaptas el partido de fútbol a las necesidades de todos tus estudiantes. Sin preguntar quiénes son mis estudiantes o quiénes van a ir, porque se supone, entre comillas, que el docente ya conoce al estudiante para planificar ese viaje. ¿No es cierto? Y ahí estaríamos eliminando las barreras físicas, actitudinales, comunicacionales, porque a veces el docente tampoco se comunica con el estudiante con discapacidad. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo o tiene miedo a decirle algo malo o a decirle algo que no entiende
o no sabe manejar los lenguajes alternativos. Por ejemplo, comunicarse con una persona sorda, no sabe señas y tiene un estudiante sordo en su aula. ¿Cómo va a llegar la enseñanza al estudiante para que aprenda? Entonces son muchos retos para el docente, para la formación del docente. Si bien sabemos que la formación en educación superior nos da un parámetro para ser docente, la actualización del docente en este tema de la discapacidad y educación inclusiva debe ser permanente y debe ser desde la educación inicial para que realmente tengamos docentes de educación superior inclusivos. Gracias, Ceci. Otra pregunta también que, ¿sabes qué? Sería divino hablar contigo muchas cosas porque nos estás dando muchas luces. Es decir, nosotros a veces no somos personas empáticas, ¿no? Que no nos ponemos en el lugar del otro. Y creo que tú nos estás dando muchas luces en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo me hago la pregunta, ¿cómo ha sido tu trayectoria en lo laboral? Buenísima tu pregunta, excelente tu pregunta. ¿Por qué? Porque pienso que ha sido en el lugar en que más huellas he dejado en lo laboral, porque ayer ya tenía la formación suficiente para poder aportar. Siempre he trabajado en el área de discapacidad o en el área humana, ¿no? Por ejemplo, mi primer trabajo ha sido en el SLIM de Copacabana. Ustedes dirán, pero esta Cecilia, qué loca, ¿cómo hasta Copacabana? Ha habido una razón fundamental para que esté en Copacabana, porque he intentado aquí tocar puertas durante un año. Todos me llamaban por mi currículum a la primera entrevista, pero la primera entrevista es como la primera noticia para los papás que tienen hijos con discapacidad, ¿no es cierto? Entonces vas a la entrevista y lo primero que hacen es ver tu discapacidad, ver tu deficiencia. Veían mi bastón, veían mi caminar lento, mi caminar chueco, mi lenguaje deficiente. Entonces, no, disculpe, ya el puesto está dado. Entonces, me he tenido que enfrentar a muchas barreras actitudinales para conseguir el trabajo. Y como es la vida en el gobierno municipal autónomo de Copacabana, se da la opción de que abramos el SLIM. Y un grupo de colegas, de compañeros en trabajo social y derecho, me dicen, Ceci, vamos, ¿te animas? Claro, les digo, vamos, si hay el espacio, vamos. Y gracias a Dios he logrado ser directora del SLIM durante 8 meses. Allá, obviamente que me ha costado un montón porque he tenido que dejar la familia, me he tenido que ir a vivir allá con mi abuela, he tenido, gracias a Dios, el apoyo de ella. Y bueno, ha sido un primer trabajo donde me he ido abriendo espacio, ¿no? La gente venía al SLIM y no se quería mover del escritorio mío porque empezábamos a hablar y hablar y hablar y ya se convertía en un consultorio psicológico, netamente. Y en las mañanas me decían, Ceci, hay que avanzar los casos, y yo les decía, es que las personas no son números, las personas son personas y hay que atenderlos como tal.
Entonces, esa calidad humana de ser empático con las personas te abre mucho. A mí siempre me decían, pero ¿por qué no dejas que las otras personas se pongan en tu lugar? Porque eso no es inclusión plena. También las personas con discapacidad debemos ponernos en el lugar de la otra persona, pero no así en el entorno que existe, como hasta ahora lo hemos hecho. Las personas con discapacidad, para alcanzar todos nuestros objetivos, nos adaptamos al entorno, cuando realmente la inclusión debe partir del entorno para que se adapte a la persona. Y no solamente en personas con discapacidad, sino estamos hablando, por ejemplo, de adultos mayores, de personas embarazadas. Siempre el entorno tiene que ser accesible. Ahí vamos a hablar de una inclusión plena. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es un entorno accesible. ¿Por qué? Porque ustedes me están escuchando y yo puedo hablar desde la comodidad de mi entorno, de mi casa, con mis adaptaciones correspondientes con eso, con lo otro. Pero imagínense, si me hubieran dicho, la Nietzsche me hubiera dicho, no, tienes que ir a dar la charla al CEPIES, qué sé yo, me estoy inventando, ¿no? Primero que le hubiera dicho que no, porque estamos en una pandemia donde no puede haber contacto social. Segundo, le hubiera dicho que no, porque no tengo accesibilidad a tomar un minibús. Tercero, le hubiera dicho que no, porque necesito de un acompañante y no puedo disponer del tiempo de mi mamá o de mi hermano, que obviamente tienen la predisposición necesaria, pero tampoco puedo imponerles los tiempos. Como le decía a la Nietzsche, ¿no? Conmigo puedo disponer de mi tiempo. Sí, me han fallado pacientes, entonces nos adecuamos. No hay problema con la agenda. Pero con los demás, no. Y eso también es ser inclusiva. Y aquí va este comentario, a que los formadores deben inculcar esos valores en todos los estudiantes, con o sin discapacidad. Porque también, ¿qué pasa? El otro lado, ¿no? Si bien un lado es que no te toman en cuenta como estudiante con discapacidad, el otro lado es verlo al docente como a tu mamá, que te lo tiene que hacer todo, que te sobreprotege dentro del aula. Pero ¿eso estará bien o estará mal? A ver, Anitze o Alejandra o Iván, que no lo hemos escuchado. Sí, Ceci, te comento que Iván nos está ayudando con la cuestión del Zoom, porque yo he iniciado la reunión pero no tengo Zoom ilimitado, entonces es probable que nos pida cortar dentro de un rato. Entonces no pediría que el enlace que te vamos a mandar por Ani, por favor, puedas volver a entrar para continuar con la entrevista. Gracias. Ya, pero volviendo a tu pregunta, ¿no? Cuando hablamos del paternalismo a nivel de discapacidad también caemos en un error porque estamos yendo a la sobreprotección de la persona. Es decir, no le dejamos hacer más allá, lo enfrentamos con su entorno. ¿Por qué? Porque lo tratamos de una manera tan especial, por así decirlo, que olvidamos a los demás, y ese tampoco es el punto. La inclusión tiene que ser en ambos lados, porque si solo nos abocamos a una persona, las otras se sienten relegadas, creando confrontaciones entre ellas. Es por ello importante la sensibilización. También caemos en el hecho de ver a esa persona como incapaz, cuando no es lo mismo discapacidad con incapacidad.
al no tener ciertas capacidades desarrolla otras y eso es muchas veces relegado por su discapacidad. Exacto, entonces hay que valorar al estudiante como persona, no solamente como estudiante, tanto al estudiante con discapacidad como al estudiante sin discapacidad. Lo óptimo para hacer inclusión dentro del aula es ver las capacidades de los estudiantes en general, de todas y todos. Perdón por el corte, fallas técnicas a veces pasa. Tranquila, me tomo mi tiempo. Así que, como les decía, a ver en qué quedamos. Mariana, una recapitulación, por favor. Estábamos hablando de tu experiencia laboral, que es trabajando en STEAM, y ahora creo que eres terapeuta, ¿no, Ceci? Ahora estoy dando, bueno, como soy psicóloga, estoy dando las sesiones en línea. ¿Por qué? Porque estoy facilitando la accesibilidad para personas con discapacidad. Es evidente que no me cierro a la atención de personas sin discapacidad, obviamente, porque si no, no estaríamos haciendo la inclusión necesaria. Pero este medio alternativo es una gran ventaja tanto para el paciente como para el profesional, ¿no es cierto? Obviamente es algo que todavía no está enmarcado en una política global para todos. Es como que estamos incursionando en este nuevo camino. ¿Por qué? Porque se piensa que la psicología es mucho contacto físico con el paciente, como todo en medicina, ¿no es cierto? Como todo lo humano. Pero también sabemos que hay que adecuarse paulatinamente a una realidad. Y hace mucho tiempo, hace muchos siglos o tal vez años, sin ser un poco exagerada, las personas con discapacidad hemos quedado relegadas a esa actualización de los espacios. Como decíamos antes, ¿no? El entorno nunca es adecuado a nosotros. Siempre hemos sido nosotros quienes nos adecuábamos al entorno. Por eso es que ahora se ha tomado la decisión de hacer un ensayo de que si el entorno se puede adecuar a la persona con discapacidad con el apoyo de las personas sin discapacidad. Actualmente, por ejemplo, tengo 2 pacientitas adolescentes que trabajo en línea con ellas. Entonces ahí estamos demostrando que sí se puede. Como ellas me dicen, a ti te vemos como alguien normal. Y yo les digo siempre, normal en comillas, porque no hay la normalidad, ¿no? Ni ustedes ni yo somos normales. Tú no tienes discapacidad y yo sí la tengo. Pero ¿qué nos hace ser iguales? Es el ser personas, el que pensamos, sentimos y podemos interactuar. Aunque estemos detrás de una pantalla, estamos interactuando. Por eso es que les pedía a un principio interacción. Pregunten, consulten, porque allí estamos generando conocimiento. Pero si yo empiezo a hablar como el loro, no voy a sacar nada constructivo, porque yo ya sé lo que les voy a decir.
y ustedes también saben lo que se van a decir. Pero yo no sé, por ejemplo, ¿qué nos va a decir Anitze? ¿Qué opinión tiene Alejandra? ¿Dónde está Iván? ¿No es cierto? Por dar un ejemplo en general. Porque la comunicación humana y parte de la inclusión es esa. Conocer a cada persona con sus capacidades y sus debilidades, con sus fortalezas y sus amenazas. ¿Para qué? Para que tengan oportunidad de salir adelante y que construyamos algo en conjunto. ¿A qué me refiero algo en conjunto? Que somos una sociedad individualista, porque pienso en mí. Yo tengo que salir bachiller, yo tengo que salir profesional, yo tengo que ir a trabajar, yo eso, yo lo otro. Y no pensamos en conjunto, en equipo multidisciplinar, por ejemplo. Y doy este ejemplo porque el equipo multidisciplinar es bien importante para el desarrollo del niño, adolescente, joven y adulto con discapacidad. ¿Por qué? Porque desde nuestras profesiones tenemos que empezar a trabajar con la familia, que es el pilar fundamental. A ver, Ale, ¿tú de qué carrera eres? ¿O qué profesión tienes? Bueno, Ceci, yo comentarte, ¿no? Soy Ani y yo soy maestra de educación inicial. Entonces yo trabajo con niños de 0 a 6 años, pero mi formación es en la Escuela Superior de Formación de Maestros. Entonces me especializo, como decir, en el nivel pre-kinder y kinder, a nivel escolarizado. Entonces... Imagínate, ahí tenemos una gran potencialidad, porque estás construyendo a niños. Tienes en tus manos la formación de niños. Imagínate hacer una escuela de educación inicial inclusiva, donde no lo vean al niño con síndrome de Down como diferente, como el chinito, ¿no? O a una persona con acondroplasia como el enanito, ¿no? Y eso no depende de los niños, depende de la familia, depende de los papás en el entorno educativo. Porque ¿qué les dicen a los niños desde pequeñitos? Te vas a portar bien y no te vas a juntar con esa persona. Y a esa personita que la creen diferente o la creen enferma o la creen mala por prejuicios sociales que se ha generado frente a la discapacidad. La discapacidad actualmente se sigue asociando a la enfermedad y culturalmente se asocia a ¿qué? A ver, Anitze, ¿a qué se asocia culturalmente la discapacidad? Yo creo que culturalmente se asocia la discapacidad yo creo al entorno, a lo que te da, lo que te dice la sociedad, ¿no? Culturalmente la seguimos asociando a la maldición. Sí. Entonces, sí. Hay muchas personas con discapacidad aún escondidas y tratadas peor que un animal. ¿Por qué? Porque en el campo, en el área rural, ya sea aymara u oriental, cada ganado vale más que esa persona con discapacidad. En la persona con discapacidad tengo que erogar un gasto. En cambio, este animal
me va a dar esa ganancia. Entonces, por eso es que la persona con discapacidad no tiene el lugar correspondiente en la familia. Por lo tanto, no va a tener estimulación y posiblemente ni al kinder va a poder llegar. Entonces, los papás de los niños, entre comillas, normales o sin discapacidad, les inculcan eso, ¿no? Entonces, van a crecer siempre en esa tara. Y tú, Alejandra, tienes que cambiar esa idea en el niño. Ese es el romper la barrera actitudinal a través de lo pedagógico, a través de lo que tú sabes hacer, a través de la potencialidad que tú tienes para trabajar con ese niño. Por eso te has formado. Y me encanta que te sigas formando en educación inclusiva. ¿Por qué? Porque habemos muy pocos profesionales que trabajamos con este tema. ¿Por qué? Porque es muy relegado. Porque muy pocos vemos la realidad, sentimos, pasamos lo que es la exclusión y no sabemos manejar desde un campo multidisciplinar, pero sí podemos aportar de nuestras vivencias profesionales. ¿No? A ver, ¿hay alguna otra curiosidad? Me parece muy interesante lo que nos estás diciendo, y es la verdad. Yo personalmente, tal vez en aula no he tenido esta situación de discapacidad directamente, pero sí se tienen algunos casos especiales. Se ha puesto de moda el hecho de tachar a los niños de hiperactivos, de diferentes cosas. Y yo me he chocado con esta barrera actitudinal no solamente a nivel de la familia, que sí es fundamental, sino también con incluso colegas. Es decir, que los ven a esos niños como un obstáculo, como una carga dentro de su aula, cuando deberían tomarlos como un reto a mejorar e incluso a diversificar su propia aula y darles más experiencia a todos sus estudiantes, porque ¿dónde aprendes más? Cuando hay retos, cuando te equivocas, cuando algo en un principio te da miedo, pero tienes la suficiente valentía para decir, muy bien, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo hacemos. Y empiezas a preguntar, y empiezas a indagar, a decir lo que ahora mismo estamos haciendo contigo. No tenemos la experiencia nosotros, entonces busquemos a alguien que sí la tenga, alguien que nos pueda dar luces, como tu libro nos decía, sobre esta situación y nosotros también poder difundir esta información. Pasa lo que tú decías, muy pocos son tal vez los profesionales que se están dando a la educación inclusiva cuando debería ser al contrario. Debería ser lo primordial en algún punto de que todos nos abramos a esta puerta, a esta ventana, a esta realidad que no por ser la mía no existe. Existe y está con nosotros. Y hablamos de la idea de no ser solo individuo, sino comunidad. Y ante esto, ¿no? Mi duda, tú que has tenido la experiencia más amplia, nos contabas, ¿no?, que en tu época no había esta ley que permite el acceso a las personas con discapacidad, ahora sí la hay. Entonces, no sé si nos podrías brindar como que una comparación, como que cómo está el proceso de nuestro país en cuanto a la educación inclusiva. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Podemos mejorar? ¿Cómo lo has visto tú? Tú en primera persona has debido pasar tanto la exclusión como el intento de integración y a lo que estamos apuntando ahora en la inclusión. A ver, muy buena tu pregunta. Vamos a ir desde la educación superior a la educación inicial. El hecho de que tengamos muchas leyes es una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque las leyes, si bien están escritas en papel, no hay la capacidad actitudinal de muchas autoridades
para ejercer el cumplimiento pleno de esta ley. ¿Por qué? Se dice primero que hay el acceso libre a las personas con discapacidad, pero de esto se agarran todas las personas con discapacidad y no están viendo la valoración de las capacidades de estas personas, las mismas personas. Si no dicen, yo tengo derecho a entrar, entonces debo entrar. Y por el otro lado, no hay el acompañamiento de los profesionales o las autoridades en este tema de la ley para decir, ya, perfecto, has salido de la primaria, por decir, no tienes que llegar a alcanzar la secundaria, el bachillerato y una formación previa para entrar a una educación superior. Porque la ley está abierta y dice ingreso libre a todas las personas con discapacidad. Si te pones a pensar en personas adultas con discapacidad que les corresponde la educación superior, no tienen ni siquiera la formación básica de educación. ¿Por qué? Porque en sus años correspondientes no había inclusión educativa. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han empezado a segregar, a limitar. Si bien hay el esquema de la discriminación, la segregación, la integración y la inclusión, estos 4 pasos no se han cumplido en su cabalidad para llegar del 1 al 4. Hay muchas personas que siguen en el 1, en el cuadrante 1, que es la segregación. Hay otras que se han quedado en la discriminación. Hay otras muchas que están todavía en la integración. Y somos pocos que hemos llegado a la inclusión, tanto personas con y sin discapacidad. Entonces, este tema del acceso libre a la educación superior específicamente está muy controversial. ¿Por qué? Porque hay que empezar a manejar la educación inicial. Ahí debería ser el acceso libre y garantizado para todos los niños y niñas con todas las discapacidades. Pero ¿qué pasa en un kinder, en una educación inicial? Y Alejandra, tú ya debes saber eso, ¿no? No, ¿tiene discapacidad? A ver, veremos. ¿Puede ir al baño solito? Ah, ya, viene en mi aula. No controla el esfínteres, lo siento, mamá. Tienen que educarlo en casa. Entonces ahí ya estás impidiendo la formación inicial correspondiente al niño. Estás infringiendo el derecho a la educación de ese niño. ¿Por qué? Por su limitación. Entonces, en esa limitación, tú la estás convirtiendo en discapacidad. Porque estás impidiendo el interactuar con su diferencia, con su esencia. Ese niño no ha pedido venir al mundo con esa limitación o con esa deficiencia. Ha llegado aquí. La discapacidad, yo siempre digo, es una ruleta rusa. Y al que le toca, le tocó. Y pues hay que aprender a vivir y a convivir con ella. Si bien la persona aprende a vivir su discapacidad, todos sus entornos cercanos o lejanos también tienen que aprender a vivir con ella. Porque ¿de qué me sirve a mí superarme, autosuperarme, mi autovaloración alta, mi autoestima alta, si salgo de la puerta de mi dormitorio y mi entorno es fatal?
Si salgo a la puerta de mi casa y encuentro una discriminación total. Si salgo a la universidad y me encuentro con 1000 barreras, o si salgo al espacio laboral, no encuentro un espacio adecuado para mi rendimiento. Si bien tengo mi capacidad, no la valoran porque están enfocados en ver lo visible y no lo invisible. Y aquí me pasaría un poco a lo laboral, ¿no? Si bien ha sido muy bonito, muy dinámico de apertura del Slim, decir la locura. Ya más adelante han habido otras opciones, se han abierto otros espacios, evidentemente. Pero en esos espacios también se pasan por barreras. Y esas barreras las he vencido, las he superado, pero han sido difíciles. Lo que más me ha motivado a seguir adelante es que para los que vengan, como que ya va a estar hecho. Ya está, como se dice, pisado el camino y he dejado las huellitas en el camino para que ellos avancen sobre esas huellas y ya no tengan que caerse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Me entienden? Porque en el espacio laboral hay que lidiar ya no solo con barreras arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales, sino ya ingresan las barreras políticas, las barreras ideológicas, las barreras intercomunicacionales, porque tienes que aprender a trabajar en equipo, ya tienes diversidad de opinión con tus colegas de otras profesiones, tienes que demostrar toda tu capacidad. Y hay personas sin discapacidad que están abiertas a escucharte y a planificar junto contigo para avanzar. Me ha tocado vivir eso. Pero también te tocan personas que no lo están y ven que tú, siendo diferente, puedes más y te ponen la traba, el obstáculo. Y no siempre es un obstáculo físico. Como yo siempre digo aquí en mi entorno familiar, los obstáculos físicos, te caes, te paras y sigues caminando y avanzas. Los obstáculos que son más difíciles de saltar son aquellos actitudinales, donde ves realmente la barrera de tu superior que te impide llegar un poquito más allá o a la altura de él, ya, como que le haces sobre, entonces no hay que tomarla en cuenta la Cecilia, ¿no es cierto? Puede ser que pase en personas con y sin discapacidad esto, puede ser, de acuerdo, estoy de acuerdo, pero en las personas con discapacidad se afecta más el sistema emocional, donde si no tienes una buena estructura y un buen sistema de apoyo y empoderamiento contigo misma, te caes. Y todo lo que has construido en todos estos años se va al tacho. O por el otro lado, lo que yo he hecho es afrontar, seguir la lucha, nadar contra la corriente, como se dice, y salir adelante. ¿Pero a costa de qué? De mi salud. Si bien he dejado huella, he hecho producto, he aportado a la sociedad, he aportado a la comunidad, todo lo que quieran, perfecto. Pero ¿y dónde está Cecilia como humana, como persona? ¿Dónde está la calidad de vida que yo quiero para mí?
¿me entiendes? Y no por ser egoísta, sino porque llega un momento en tu vida y te das cuenta de que, pucha, esto es tanto, y yo, ¿qué quiero hacer? Y así han nacido esos 2 libros, ¿no? Entonces decía, ya, basta, ya, hasta aquí llegó, voy a renunciar, ya. En ese trance de que estaba con esa decisión e indecisión de dejar, no dejar, se me presenta la epilepsia. Y ha sido como que un factor detonante para que me lleve a renunciar. Y no he tenido que renunciar. ¿Por qué? Porque he ganado derecho a jubilarme por invalidez. Ya con esas 2 grandes discapacidades, ningún entorno laboral me necesita. ¿Por qué? Porque no puedo cumplir funciones a la exigencia del entorno. Otra vez, el entorno. El entorno sigue exigiendo. Y la persona, bueno, se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Yo no me podía quedar allí. Obviamente, ha sido un trance, y en ese trance todos saben que es un trance. ¿No? Tienes que quedarte estático para, como yo les digo, retomar el vuelo. Es un impulsito para decir, bueno, ya, estoy aquí, esta es mi nueva realidad, hacemos las alas y volvemos. Entonces ya se quedó todo lo que había hecho atrás, se quedó atrás y ahora empecé a escribir. ¿Y qué he empezado a escribir? Experiencias de vida. Todo lo que les he contado está aquí. He contado a niños. No puedo contarles en las palabras que les he contado a ustedes, ni cómo les he contado a ustedes. Pero a través de un cuentito de 10 capítulos lo hago para que ellos realmente sepan incluir. Y los niños sé que van a enseñar a los adultos, y los adolescentes a los ancianos, y los jóvenes van a ser realmente una Bolivia inclusiva, ¿no es cierto? Este es uno, el más, y este es el otro de, como que de distracción, digamos. Este es todo un compendio de todos los poemas que he ido escribiendo a lo largo de mi vida, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado escribir. Entonces, en esos ratitos de ocio que te tienes que dar, yo no podía ir a jugar, por decirte. No podía ir a bailar. Claro que ya profesional, ya trabajando, me daba mis escapaditas. No crean que no, pero bueno, en esos tiempos me daba tiempo para escribir también un poema. Y gracias a este tiempo de descanso laboral, los he podido efectivizar. He podido ya sacarlos materialmente, y bueno, ahora los estoy promocionando, ¿no? Para que muchas personas sepan también de esta otra capacidad, y la población en general se socialice con el tema de discapacidad, ¿no? Entonces, no sé, ahora sí ya no voy a hablar, pregúntenme. A veces me emociono y... No sé si está... La verdad es que yo valoro mucho lo que nos estás dando, porque como tú dices, ante todo somos personas. Y me encanta ver y conocer, no a Ceci diplomática, al Ceci decirme que esto es discapacidad así, sino estoy viendo a Ceci, con sus emociones, sus sentimientos,
todas las dificultades que he tenido en el transcurso de la vida y como han sido personales, obviamente te llenan, te pones triste, te pones feliz y ese compartir humano que estás teniendo con nosotras personalmente a mí me llega. A mí me llega. Y espero que esta entrevista que vamos a compartir también pueda llegarles a mis demás compañeros y también ellos como formadores de otros formadores podamos extender este mensaje de educación inclusiva que nos estás dando y que realmente valoro mucho. Gracias. Yo creo que es bien importante este tema motivacional, como lo estamos haciendo ahora, porque el tema académico, como tú decías, lo puedes leer. Hay bibliografía. Si bien no es una bibliografía actualizada ni adecuada a la realidad de nuestro país, pero hay. Pero otra cosa es compartir experiencias de vida que jamás habías visto. Yo, por ejemplo, las admiro a ustedes porque tienen la capacidad de escuchar a una persona con discapacidad, que muy pocas veces hay esa oportunidad y esa alternativa de interactuar, de compartir conocimiento, de hacer un desarrollo pleno, porque con ese desarrollo vamos a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Entonces yo estoy muy agradecida y como les dije y les vuelvo a decir, pregúntenme, aquí sí nos podemos equivocar, pero con los estudiantes con discapacidad están prohibidas de equivocarse, prohibidas. Y prohíbo yo porque soy alguien que ha vivido experiencias negativas y experiencias muy positivas para llegar donde estoy. Si bien, como les comentaba, han habido docentes que me han excluido, también han habido docentes muy incluyentes y muy influyentes en mi vida, que me alentaban, que me empujaban, que me sacaban adelante, que me sacaban una sonrisa. O sea, mi vida universitaria la he disfrutado plenamente. Y lo que más valoro en mí dentro de mi educación superior es que he ido canalizando en mis compañeras la temática de discapacidad. Porque en un primero de psicología nadie quería hablar del tema, nadie. Como les decía, era un tema tabú para todos. Y yo en todas las materias siempre hacía investigación sobre discapacidad, sobre parálisis cerebral, sobre síndrome de Down, sobre discapacidad auditiva, sobre discapacidad visual. Y mis compañeras no, pese a que habían compañeros con discapacidad. En mi curso éramos 8 personas con discapacidad, que se han ido quedando. Solamente 2 hemos salido de la carrera. Una que ya ha fallecido y yo, ¿no? Entonces, ha fallecido por su discapacidad y yo. Entonces ha sido un reto bien grande. También hay momentos muy emotivos dentro de la carrera, con mucha gratitud también, con mucha satisfacción. Por ejemplo, el día de mi tesis ha sido excelente, ha sido uno de los mejores días de mi vida, creo, porque he podido compartir todo mi conocimiento con mis docentes, mis compañeros, familia. Y pues a veces uno dice, no, la Cecilia ya va a pasar, pero hasta ahí nomás. O sea, como que no creen en ti.
Y esas dudas también hacen que tú no creas en ti. Pero yo una semana antes de la defensa dije, bueno, me cierro mi tesis y no te vuelvo a leer más, porque te he trabajado 8 meses y te conozco de pies a cabeza. Entonces esa semana me dediqué a mí, hice otras cosas y ya, pero no estudié para nada. Me repasé y mis hermanos, pero Ceci, te vas a equivocar. Yo, tranquilos, yo sé lo que he hecho, he trabajado. A mí me encanta trabajar a partir de las 7 de la noche. Trabajo de 7 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana he trabajado. Porque es un horario más tranquilo, donde no hay bulla, no hay ruido. Puedes estar tú con tus pensamientos, ¿no? Entonces esa hora era la más adecuada para trabajar, para escribir, para repasar, para todo. Y el día de la tesis todos nerviosos. Yo al principio obviamente estaba súper nerviosa para empezar a disertar mi tesis. Mi tutor se ha atrasado, no llegaba. Era la última tesis del año. Conmigo se daban así, yo, ay, ¿qué hago? Fatal. Bueno, ya empecé y me dio una tos tal que no podía hablar, no podía respirar. Se me cortó mi respiración. Traían agua, me atoraba con el agua. Traían dulces, ay no, pasar 5 minutos fatales. Ya, la directora dice, bueno Cecilia, entonces lo suspendemos para el año. Yo le dije, por favor no, denme 5 minutos, me voy a recuperar y voy a empezar. Ya, vas a tener solamente 45 minutos para defender tu tesis. Yo dije, no voy a alcanzar. Ya, dije, perfecto. Y lo miro a mi tutor y me dice, tranquila, no vas a lograrlo. Los 45 minutos son un poco, le digo, no voy a alcanzar. Vos tranquila, empieza. Ya empecé, ya, 1 hora. 2 horas, 3 horas. Nadie me cortaba, ni nadie me decía nada. A las 3 horas, bueno, se acabé mi tesis, me hicieron salir. Me dicen 10 minutos afuera. Yo, esos 10 minutos eran una eternidad para mí. Ay, ya, como que respirar allí, ¿no? Donde ya los 10 minutos volví y me dicen mi nota. Yo, uy, 51, ya, qué bacán. Pero no. Me dicen, Cecilia, muchas felicidades, tienes máxima distinción. Y yo, wow, con máxima distinción, imagínense, valió la pena las 3 horas, valió la pena los 9 meses y bueno. Así termina el agua. No sé si hay otra curiosidad, chicas. Ay, sí. Yo me veo contigo ahí. Bueno, Ceci, a ver, retomando un poquito tal vez para poder sacarte el jugo lo más que podamos. Claro que sí. Estábamos viendo esta cuestión de cómo se está dando en nuestro país este proceso de la inclusión, ¿no? Por ejemplo, yo se podría decir que soy relativamente joven, porque he estado ya con la inserción de la ley Avelino Cignani dentro de mi formación de maestros, y nosotros teníamos como un módulo, o bueno, como una materia en específico, la educación especial, la educación para discapacidad. Y se está dando este proceso en varios procesos formativos. Por ejemplo, ahora en el Diplomado de Educación Superior se está tomando la educación inclusiva, como estamos viendo ahora en el módulo de
educación y desafíos, si no me equivoco. Entonces, ¿qué opinas tú de que esto se esté incluyendo a nivel de formación de maestros? ¿Está bien, está mal? ¿Podríamos mejorar de alguna manera? Tomo muy en cuenta el hecho que nos dices, ¿no? Tal vez empezar de este nivel inicial para garantizar esta inclusión poco a poco. ¿Cómo nos orientas? Porque tú has debido ver en diferentes edades y demás, porque ante ti, como tú decías, estás dejando huella e inevitablemente has debido conocer a muchas personas con situaciones similares a las tuyas, tal vez diferentes, pero todas en el mismo marco de cómo hacemos para seguir. Hombre, es bien importante la pregunta que me haces de la formación del docente en el tema de discapacidad desde lo básico, desde su formación plena. Es fundamental para la capacitación y desarrollo de las niñas, niños con discapacidad, ya que, como decíamos anteriormente, tenemos que entrar a una educación inicial, pero a veces no hay la apertura necesaria de los profesores y de los administrativos. ¿Por qué? Justamente por lo que tú dices, la falta de formación. Si bien hay la ley Avelino Cignani, no se está tomando parámetros esenciales dentro de la formación de maestros. Por ejemplo, tuviera que ser una transversal dentro de la formación el tema de discapacidad vivencial. Una cosa es la teoría, como decíamos, ¿no? Agarrar y leer Vygotsky, por ejemplo. Los círculos de desarrollo, los espacios de desarrollo. Pero otra cosa es compartir el desarrollo de personas con discapacidad y las diferentes discapacidades y las diferentes personas y los diferentes niños. Niños con discapacidad en el área rural y niños con discapacidad en el área urbana. Niñas con discapacidad en el área urbana y niños con discapacidad en el área urbana. O sea, son muchos transversales dentro de las discapacidades que deberían estar como formación en el docente para el manejo adecuado y oportuno de esta educación inicial desde pequeños. ¿Por qué? Porque ustedes también pueden ser formadores de la educación inicial comunitaria, como dice en la ley. Entonces deberían trabajar desde la familia. Pero porque si la familia no acepta, el segundo ente socializador es el docente. Y si el docente no sabe sobre la aceptación, tampoco va a poder apoyar a la familia. ¿Y dónde va a quedar ese niño? Otra vez, relegado. Y en 20 años vamos a tener lo que les decía antes, otro adulto con discapacidad, sin oportunidad, pidiendo limosna, que es lo más fácil, accesible y común socialmente para las personas adultas con discapacidad. Y los profesores son los que dan las monedas. ¿Me entienden? O sea, es una sociedad cómoda en la inclusión. Mejor si estás ahí sentadito, sin molestar a nadie, ya. Y me evitas mi trabajo, el realizar mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo 40 niños que atender. Obviamente, tiene. Pero para mí, desde mi punto de vista, es un justificativo sin fundamento. Porque ese niño con discapacidad también es parte de los 48. Obviamente necesitará un poco más de tu tiempo, un poco más de tu conocimiento. Perfecto. Pero tienen que recibir y tienen que tener ese derecho a ser educado. En la educación inicial
Segundo, en la educación primaria. Ahora, entre estas dos educaciones, entre estos dos ciclos, la inicial y la primaria, tiene que haber un remanente de la rehabilitación, donde intervenga la educación especial. ¿Me entiendes? Si hay alguna interferencia, me dicen. ¿Se oye bien? Sí, se te escucha bien. Perfecto. Entonces tenemos que tener en cuenta este proceso de la educación inicial a la educación primaria, tomando en cuenta la educación especial. Al principio les decía que la educación especial era una educación inclusiva ahora, pero no hay que negar que dentro de la rehabilitación global de la discapacidad, todos hemos recibido una educación especial. Todos hemos tenido educadores especiales. Y si no hemos tenido, es una ventaja el tener un educador especial. ¿Por qué? Porque ese educador especial va a saber moldear tu capacidad dentro de tu discapacidad. Imagínate a ti, Alejandra. ¿Cuántos años han pasado desde que eres educadora inicial para recién formarte en discapacidad? Y ni siquiera de una forma, ¿qué te digo?, académica, sino de una forma vivencial. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro medio, la formación en educación especial, en discapacidad, en hitos del desarrollo, en educación inclusiva, son bajísimos. Primero inexistentes, luego bajísimos y luego inaccesibles, porque son caros económicamente. Yo estaba por hacer una maestría en educación inclusiva, pero por el tema económico no he accedido. Entonces ya te paran el coche, ¿no es cierto? Entonces la formación tiene que ser nomás de esta manera, empírica. La mayoría de los formadores en educación en general, ya sea primaria, inicial, secundaria, superior, saben el tema de discapacidad empíricamente. Y no quiere decir que esté mal, y no quiere decir que estemos mal, porque gracias a ustedes, jóvenes que se están formando, va a haber un cambio real. Se nos va a dar un cambio real, pero depende mucho, y vuelvo a tu pregunta, depende mucho de la formación del maestro en valores, porque ese maestro formado va a poder formar a la familia, y la familia va a coadyuvar a formar a la sociedad. No se olviden que el maestro es el primer socializador. Un niño de kinder y un niño de primero que dice: mi profe ha dicho, por lo tanto está bien. Pero imagínense si el profe se equivoca y le dice no al Juanito que tiene síndrome de Down, le vamos a dar esta mesita en la esquina derecha. Nadie le mira, nadie le habla, nadie le toca. ¿Qué estás haciendo con tus estudiantes? Les estás enseñando a relegar, a discriminar, a obviar,
a evitarse enfrentar a la diferencia. Y ahí se pierde mucho constructo de conocimiento. Porque tu niño sin discapacidad puede aprender mucho del niño con discapacidad y viceversa, ¿no? Por ejemplo, por experiencia propia, les comento que mis colegas de trabajo me decían: Ceci, contigo hemos aprendido full rehabilitación, porque yo trabajaba en el Intihuahua, que es un centro municipal de rehabilitación para personas con discapacidad, en Cotahuma y en San Antonio, una temporada. Entonces, cuando yo he llegado, realmente me he decepcionado porque era el mismo sistema tradicional de siempre. Así que dije, aquí tengo que hacer un cambio radical. Si no, no he venido a cumplir mi misión. Entonces, la primera reunión que he tenido es esa, ¿no? A ver, compañeros, no estamos trabajando bien. Porque la familia es el pilar fundamental de la rehabilitación. Porque tenemos papás, mamás, hermanos sentados en la recepción. ¿Por qué? Tiene que entrar cada niño con su familia. Pero es que, van a ver, pero es que esa es la esencia que vea para que haga en su casa. Juanito no va a venir todos los días, no lo vas a ver los 7 días de la semana. Juanito viene viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué va a hacer? Juanito por sí solo nada. Tu complemento, tu apoyo es la familia. Y en todo lugar. Ahora tú me dirás, Alejandra, pero en aula, ¿cómo voy a tener a una mamá? Perfecto, tienes toda la razón. Pero la mamá tiene derecho a ver lo que tú haces desde la ventana de tu escritorio. En complicidad tuya, obviamente. Porque la mamá va a ser una persona obstaculizadora, digamos, para los demás niños. Pero para su niño va a ser una persona facilitadora. Entonces tienes que darle tú la oportunidad como maestra a que esa mamá vea lo que tú haces con su niño. Porque no te olvides que no es tu niño, es tu estudiante. Es el niño de la mamá. Y tú estás para enseñar a la mamá y al niño. Ahí vas a ver realmente reflejada tu enseñanza. ¿Sí? ¿Algo más? ¿TikTokers? Bueno, yo tengo... Ceci, realmente ha sido un mensaje a la conciencia. Realmente nos has dado muchas luces. Yo te admiro mucho y realmente no solamente el trabajo de la discapacidad, como tú dices, con personas discapacitadas. En esta temática, por ejemplo, yo trabajo en coordinación, se podría decir, con el CDG para centros de acogida. Trabajamos con niños y muchas veces he visto que profesional, había un niño que decían con problemas de conducta, de todo eso, lo primero que hacen es, lo tenemos que transferir urgente a otro centro. No, ¿cómo te puedo decir? No tomando ese desafío, ¿no? Que tal vez ese niño es el que más nos necesita. Y estamos, como muchos dicen, ¿no? Estamos trasladando el problema a otro centro.
Exacto. A ver, has tocado un punto muy álgido y muy importante, porque siempre creen que las personas con discapacidad necesitamos el centro especial de educación especial. Cuando vuelvo a repetir, la discapacidad debe ser una transversal. Mira, en toda mi trayectoria dentro del gobierno municipal, ese era nuestro eterno problema, de no encontrar un espacio para personas con discapacidad calle. Como tú dices, íbamos a los CDGs y nos decían, no, esto es para jóvenes y niños infractores. ¿Y dónde están nuestros niños y jóvenes con discapacidad? ¿Acaso no son personas? ¿Acaso no son sujetos de derechos también? Entonces, para hablar de inclusión en la formación, tiene que ser transversalizada la discapacidad. Si estamos hablando de género, también hablemos de género y discapacidad, porque hay mujeres y varones con discapacidad. Si estamos hablando de maltrato infantil, hablemos también de niños y niñas con discapacidad. Y así en todas las temáticas sociales se tiene que hablar de discapacidad. A ver, les pongo un ejemplito bien claro. En nuestras noticias actuales, ¿cuántas noticias han escuchado o han visto sobre discapacidad? En estos 3 meses, ya no nos iremos más allá porque me van a decir que había la caravana, que allá. En estos 3 meses. La verdad es que yo no escuché. No hay. ¿Por qué? Porque todas las noticias se enmarcan en violencia, en el pago de los bonos, en la política, en el fútbol, en la religión y ya. En la educación para todos. ¿Y dónde está la educación para las personas con discapacidad? ¿Y dónde está la persona con discapacidad que produce, productora, comercializadora? ¿Dónde está la persona con discapacidad que vende en la calle? La mujer con discapacidad que atiende a sus guaguas día a día. ¿Sabían que hay mujeres con discapacidad mamás, por ejemplo? ¿Sabían que hay mujeres con discapacidad profesoras? ¿Sabían que hay varones con discapacidad ortopedistas? En su conjunto, la sociedad está desinformada sobre el tema de discapacidad. Y aquí saco a cotación lo que ustedes decían. Hemos tenido que buscar para que nos empape el tema. No me hubiera tenido que buscar si este tema de discapacidad hubiera sido socializante. Y ustedes, como futuras docentes, como profesores de educación inicial, saben que la socialización es recontra importante, es el motor fundamental de la vida de cada persona. Y aquí les doy un ejemplo mucho más tangible. Estamos hablando dentro de la universidad. Ustedes están haciendo un diplomado dentro de la universidad. Dentro de la universidad saben si hay personas con discapacidad. Personalmente yo de manera tangible no. Sin embargo, el licenciado, como ahora estamos viendo esto, nos ha compartido algunas estadísticas, pero no hemos visto personas, hemos visto números.
Imagínense si ustedes, estando dentro de la universidad, no saben, imagínense cuán invisibilizados estamos. Les comento, y esto para un dato suyo, para que tengan un respaldo y conozcan realmente dónde están. Tienen una unidad de personas con discapacidad, de estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta unidad se llama Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad Tahuanquillo-Huasi. Y esta unidad tiene acogidos a 80 universitarios con discapacidad de las diferentes carreras. Por eso les decía un principio, que el acceso libre a la universidad ha servido mucho. ¿Para qué? Para visibilizarnos como personas con discapacidad, ahora como estudiantes con discapacidad. Pero imagínense cuán lejos estamos de hacer esa inclusión plena si desconocemos que a nuestro lado habíamos tenido compañeros con discapacidad. Habían habido estudiantes con discapacidad. Y eso no quisiera que ocurra en sus aulas. Quisiera que sean las primeras y los primeros en identificar a estas personas, no solo por sus necesidades, sino por la interacción que debe haber para hacer una inclusión real. A veces no es necesario cubrir la necesidad de la persona. Con un hola, ¿cómo estás? Basta y sobra. La persona con discapacidad se siente parte del grupo, que eso es lo que queremos. A eso va la inclusión. Esa es la meta de una inclusión educativa real. Entonces yo las invito a que averigüen, indaguen más sobre el Tahuanquillo-Huasi y puedan conocer, puedan sacar mejores y mayores estadísticas, tal vez refutar un poquito al docente, ya con este conocimiento de causa de que sí hay, como les decía, TikTokers, en toda la sociedad estamos las personas con discapacidad, solamente que el entorno nos está invisibilizando. ¿Hasta cuándo? Yo creo que es un momento en decir alto. Aquí estoy, aquí estamos presentes, tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad. Así vamos a lograr algo en común. ¿Me entienden? Porque si seguimos hablando entre cuatro paredes o entre cuatro personas, no vamos a llegar a nada. En cambio, si este tema es un tema socializante y socializador, vamos a conseguir más. De repente, en otra oportunidad, voy a ver detrás de mi pantalla a compañeras con discapacidad, compañeros con discapacidad, compañeros suyos. Y eso va a ser muy gratificante para mí. Porque voy a decir, realmente han hecho algo las chicas. De algo ha servido mi charla, mi compartir, mi interactuar con ellas. Gracias, Ceci. Quería agradecerte, realmente ha sido fantástico. A mí me ha llegado mucho. Muchas gracias. Qué bien, Anit. No, la agradecida soy yo. Y estoy aquí para lo que necesiten, cualquier rato, cualquier cosa, díganme. Ahora, si tienen preguntas ahora,
no se las guarden, por favor. Díganme. Sí, Ceci, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Todavía nos falta mucho, sé que nos va a faltar tiempo para abordar todo lo que quisiéramos conocer y que en este momento tal vez son muchas ideas y no las logramos completar, pero yo quisiera tal vez un poquito indagar, ¿no? Tú has tenido contacto con este dato que nos estás dando de la universidad, de esta ciencia, pero ¿qué espacios más hay? O sea, que nos puedas nombrar qué espacios más donde nosotros podríamos recurrir para investigar un poco más, para ver la realidad, hacer esa realidad nuestra realidad y compartir eso. Porque este video lo vamos a compartir, como te digo, con otros compañeros más, con otros formadores, y que tengan esos datos. Y al final es, si uno quiere, se pone a averiguar, pero ayuda mucho tener algunos nombres, saber dónde podemos investigar, incluso tus libros, dónde los podríamos adquirir, dónde podemos buscar, y así poder socializar este tema mucho más allá. Muchas gracias. A ver, empezaremos por la universidad. La unidad es el Tahuanquilluasi. Ellos están en el edificio hoy, en el 5º piso. Es la unidad de atención a personas con discapacidad. También pueden ir a averiguar sobre discapacidad al gobierno municipal de La Paz, al gobierno autónomo municipal de La Paz, a la unidad de personas con discapacidad, que está en el edificio Tobías, en la calle Potosí, esquina Colón. También podemos indagar un poquito más de discapacidad y lo que es la atención inicial, digamos, en el IDAI, que de repente ustedes lo conocen. En el IDAI está discapacidad intelectual y estimulación temprana. A la vuelta está el IRI, que es discapacidad físico-motora. Y al costado izquierdo está el Eric Bulter, que es discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, esos son los centros de referencia, digamos, donde los tienen acogidos a niños con discapacidad y en situación de abandono. Lo que puedo rescatar de estos 3 centros es que, si bien son del CDG, también acogen a las personas externas para un tratamiento, para una rehabilitación, ¿no?, interdisciplinar. En el IDAI se requiere mucha experiencia, porque los internos, sobre todo en el pabellón de graves y muy graves, realmente necesitan mucho de nuestro espíritu inclusivo, cooperativo y afectivo. Son personas que, si les das afecto, vencen muchos obstáculos. A veces, al ser institucionalizados, pierden ese aspecto, el afectivo. Si bien la institución, y perdón que lo digan, de repente tú trabajas ahí, pero es necesario a veces saberlo, ¿no?, desde afuera. Si bien la institución los acoge, no les da esa vivencia afectiva. Y muchas personas que salen de allí salen a la deriva, porque además tienen que salir a los 21 años. No es un hogar permanente, sobre todo el que es de personas con discapacidad física. Y ahí también debemos hacer un acto de reflexión, diciéndonos qué es de esas personas que salen, porque han construido un entorno familiar, socializante, rehabilitador dentro del IRI. Pero salen, ¿y dónde van?
si se sabe que las personas del IRI llegan allí sin familia. Obviamente, estoy hablando de las personas internas, ¿no? Porque las externas sí tenemos familia. Entonces hay que repensar un poquito esa alternativa del IRI. ¿Dónde van? Si no tenemos un entorno preparado. Yo me reunía a veces con uno de ellos o con varios y me decían: Cecilia, si tuviéramos un entorno familiar acorde a nuestras necesidades que cubría el IRI, sí podríamos hacer nuestra vida independiente, porque podríamos ir a buscar nuestro autosustento. Pero salimos sin tener nada. No tengo ni un cuarto. No me puedo hacer un cuarto en alquiler porque no tengo trabajo. Aquí 18 años me han dado una vivienda gratis. Entonces, hay muchas cosas que repensar y bueno, la institucionalización como tiene cosas muy buenas, tiene otras tantas, muchas desventajas, muchas desventajas. Y hay que trabajar mucho la parte afectiva de esas personas para cuando estén por externalizarse, ¿no? Porque cuando los internalizan, bueno, van a entrar a un ambiente confortable, pero al salir no sabes dónde van a ir, ni qué van a hacer. Por ejemplo, el Moisés, no he conocido al Moisés de toda la vida. Un muchacho muy agradable, pero él tenía una PC muy severa. Utilizaba su silla de ruedas e iba a limpiar autos y a usar botas en la plaza de Obrajes, mientras estaba en el IRI. 21 años, chao Moisés. Entonces el Moisés ha comenzado a vivir en la plaza. ¿Por qué? Porque era su medio de trabajo. Moisés conoció a una chica con discapacidad y buscaron un cuarto. La chica conoció a otro chico, lo llevó al cuarto. Vivían entre 6 personas en ese cuarto. Personas con discapacidad. Una de ellas, mamá de un niño con discapacidad, que era la mamá de todos. Pero imagínense cuánto daño les ha hecho la externalización de la institucionalización en la vida de ellos. ¿Y en qué ha quedado la institucionalización? En nada. Todo lo que se ha trabajado esos 20 años ha quedado en nada. Porque el Moisés ha fallecido recibiendo la limosna en la plaza de Obrajes. Muerto de frío, congelado y se fue. O sea, son historias de vida que te golpean y dicen: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Y por quiénes estoy trabajando? Si estoy trabajando por personas con discapacidad, ¿qué estoy haciendo para ellos? Desde una realidad que desconozco, porque ahorita ustedes desconocen esas realidades. Entonces, mi gran mensaje es: busquen información, busquen conocer estas realidades. Obviamente, de repente no van a tener la experiencia de vivirla. ¿Por qué? Porque no son personas con discapacidad, pero sean empáticas con la población, con la sociedad diferente, entre comillas. No, entonces, no se queden tristes, sino quédense motivadas
hacer algo más. Ya han visto desde el ejemplo que desde donde uno está se puede hacer. Yo tendría que estar triste, decir, ya no tengo un trabajo, ya no sé. No, pero he escrito, estoy hablando con ustedes, tengo mi familia, o sea, estoy dejando huellas. He dejado huellas y voy a seguir dejando huellas hasta donde pueda. De repente ya no estoy caminando en las calles y diciendo eso se hace así, esto así, pero ahora me estoy comunicando por Zoom. Estoy llegando a través de ustedes también a muchas personas por el Zoom. ¿No es cierto? Y eso es lo más importante para mí. Y es algo que me recompensa mucho, el poder compartir mi conocimiento, mi experiencia. Y espero que de algo les haya servido. No sé, ¿algo más? Sí, nos sirve de mucho, muchísimo. Por eso tal vez volver a pedirte dónde podemos conseguir los libros, cómo te ubicamos, cómo estás de este conocimiento que puedes compartirnos. Te pediría que nos des también cómo podemos ubicarte, también los otros compañeros y demás. Miren, ahora estoy como directora de Volando con Alas Rotas, que es un espacio psicológico de autoayuda para personas con PCI y sus familias, ¿no? Estamos trabajando desde casa, desde el Zoom, y bueno, desde aquí lo que quieran, cuando quieran, yo me saco tiempito, no hay problema. Y bueno, los libros me pueden pedir al WhatsApp 623-73-120, que es el WhatsApp, mi WhatsApp, entonces ahí podemos coordinar. Cada uno está 30 bolivianos, el par en 50. Es recomendable que lean el par, que uno es complemento del otro, como ya les había dicho a un principio. Si bien uno es cuento infantil y el otro son poemas, pero están en la misma línea literaria, la misma línea humana y la misma línea socializante de lo que es la capacidad en la discapacidad, ¿no? Porque sobre todo quiero demostrar que tenemos capacidades. Gracias a ustedes por la invitación, y como les he dicho a las compañeras y lo vuelvo a repetir, siempre estoy aquí para seguir difundiendo y compartiendo este conocimiento, porque si no lo vives, no lo sientes. Y si no lo conoces, no lo vives ni lo sientes. Muchas gracias, Ceci. Ya no te queremos hacer perder tiempo. Ha sido enriquecedor y muchas gracias. No, tranquila, Nitze, para mí no es una pérdida de tiempo. Más bien es ganarle tiempo al tiempo. Porque sé que ustedes van a replicar y que esto va a llegar a muchos más. Ahora somos 4. Va a llegar a 8. Y de esos 8 serán 16. Y esos 32, y así se va a multiplicar la información. Sobre todo para tener una sociedad más inclusiva, con buen trato a la persona con discapacidad y generando la interacción mutua. Eso es fundamental. Y con esto termino. El buen trato a la persona con discapacidad nos va a dar calidez de vida para seguir aportando desde nuestros conocimientos internos y externos, tanto académicos como profesionales. Nunca te olvides que ante todo eres persona, antes de ser profesional. Y no trates
cómo no quieres que te traten. A veces, cuando somos docentes, se nos sube los humos a la cabeza y queremos imponer nuestro poder sobre el estudiante, cuando la educación debe ser socializante y enriquecedora para ambas partes. Así estaremos haciendo una construcción de conocimiento pleno. Muchas gracias. Gracias, Ceci. A ti, Ceci, muchas gracias. Esperemos poder encontrarnos en otra oportunidad. Si estuvieras aquí te abrazaría, pero de todas maneras todo nuestro cariño desde aquí. Un abrazo virtual. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Iván. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, chao.